Vamos a comenzar el tema 3, que son indicadores de salud y población. Los objetivos del tema son que demos a conocer cómo se construye un indicador y su utilidad. Estamos refiriéndonos a indicadores de salud y población, cómo se elaboran indicadores estadísticos en este sentido. Lo que vamos a hacer es abordar la definición la construcción, los atributos, utilidad y el conjunto de indicadores demográficos y de salud que influyen en la población. Vamos a definir el indicador, vamos a ver cómo se construye, vamos a ver la utilidad, los atributos, los tipos de indicadores, los principales indicadores demográficos, socioeconómicos y todos aquellos indicadores que recomienda la OMS para el manejo de las salas situacionales, de salud, de todas las instancias que constituyen la difusión de información, como los observatorios de salud. Comenzaremos recordando que en estadística habíamos visto que los insumos para trabajar la estadística era primero tener información. Una cosa es la información básica y otra cosa es la información procesada. La investigación básica emerge de un evento, de una ocurrencia, de un suceso, de un hecho. Estos impresionan los sentidos, por lo tanto dan lugar a sensaciones. En el cerebro se transforma en una percepción que nos da un concepto y de tal manera que se produce una información básica que se expresa en un dato, en un símbolo o en una medida, algo que hemos percibido. Cuando nosotros procesamos esta información básica a partir de todos los artificios matemáticos utilizados en estadística, entonces vamos a tener información procesada. Y esa información procesada, como habíamos visto en estadística, pueden ser indicadores cuando se refieren a una muestra, parámetros cuando se refieren al universo y en general a esto se denomina también estadísticos. Aquí tenemos del texto de estadística la gráfica 17, enfoque sistémico aplicado a la información básica en salud, como un hecho, un evento, se transforma en sensación, percepción, nos permite hacer un reconteo y esto se transforma en información básica. Esa información básica, que es un dato numérico, la estadística trabaja con datos, lo que va a hacer la estadística es procesarla, la va a presentar dependiendo si es del universo o de una muestra, en parámetros o estadísticos, que esto es igual a indicadores. Bien. Aquí hay un diagrama que nos permite ver cómo se operacionaliza una variable de tal manera que llegamos a un indicador. Para muchos autores los indicadores pueden expresarse de una manera simple. Por ejemplo, un indicador es la luz de un semáforo, que está constituida por la combinación de colores para identificar movimiento o detención. Esto no implica que pueda ser interpretado de manera diferente. El semáforo vehicular versus el semáforo peatonal. Yo soy peatón, veo el semáforo vehicular rojo, no significa lo mismo que el rojo peatonal. De todas maneras, estos son indicadores. Otra manera de indicadores sencillos son, por ejemplo, las ubicaciones. Cuando uno va a un hospital, ve flechitas, ¿no? A nadie le necesita que alguien le vaya a explicar su significado. Solo hay que dar información adecuada y entonces uno va a poder actuar en consonancia. Pero no estamos hablando de estos indicadores sencillos. Estamos hablando de cómo se operacionaliza una variable
y de cómo se operacionaliza el propio indicador. Cuando nosotros veíamos en estadística una variable y hacíamos su operacionalización, lo que identificamos es que la variable tiene su concepto, que es lo dado. Daba el ejemplo de la mesa, un objeto que soporta otros objetos de diferente altura y que tiene dimensiones. Estas dimensiones nos permiten dar la definición. En el caso de la mesa, hablamos de mesa de una pata, de mesa de piedra, de mesa que se mueve o que es un inmueble o no. Esto nos está permitiendo hacer un marco donde va a estar nuestra definición. Si tenemos la definición de mesa, yo quiero saber el material de la mesa, entonces puedo pasar al procedimiento porque voy a decir el material es de vidrio, el material es de madera y de otros elementos, ¿no? Puede ser de piedra, ¿no? Y entonces, con la medición emerge el dato. Esta es la manera como se operacionaliza una variable. Y ese dato entra a todo el proceso de la estadística y se transforma en un indicador. Normalmente un dato es una combinación de medidas. Estas medidas tienen que tener afinidad y tienen que tener un propósito para poder combinarse. Y tiene que haber algo que nosotros deseamos que mida y que siempre que lo hagamos vuelva a ser lo mismo, que es validez. De esta manera se construye el indicador. Nosotros hablamos del plano teórico, hablamos del plano de la realidad. En filosofía, en metodología de investigación, lo teórico son los conceptos y la realidad es lo que uno cuantifica, aquello que uno va a identificar las cosas en la realidad para trasladar aquello que se ve. Sin embargo, hay algunas variables que no son tan sencillas y hay algunos conceptos que son complejos y que necesitan un tratamiento de los mismos a partir de sus variables, o sea, combinación de medidas, para darnos el concepto que queremos. Por ejemplo, en el texto está razón de masculinidad. Yo necesito, a partir de dos variables, masculino, el sexo masculino y el sexo femenino, hacer una relación matemática entre ellos para poder tener la razón de masculinidad. Razón de masculinidad en el plano teórico es un concepto que no tiene un referente como dato inmediatamente, sino que necesariamente necesita pasar a una operacionalización de indicador para poder ser construido. Entonces, de esto se trata la situación de los indicadores. Vamos a continuar y para continuar vamos a ver diferentes definiciones de indicadores para que nos vayan introduciendo y vayamos dominando lo que esto significa desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, indicadores de salud, indicadores demográficos. Cada uno de las áreas de la ciencia tiene una manera de ver los indicadores. Indicadores sencillos, indicadores complejos. Para Rojas Soriano, 1994, un indicador es un instrumento de medición construido teóricamente para ser aplicado a un conjunto de unidades de análisis con el propósito de producir un número que cuantifica algún concepto asociado a ese colectivo. Los indicadores son medidas de resumen. Tenemos la definición de Mondragón, que está citada en uno de los informes de la ONU como una herramienta que sirve para clarificar, definir de manera precisa los objetivos, los impactos de acciones que se realizan sobre población. Son medidas verificables de cambio o de resultado diseñadas para contar con un estándar contra el cual evaluar. Normalmente cuando evaluamos nosotros tenemos que ver la situación con relación a un referente y ese referente es un estándar. El estándar del buen rendimiento educativo es
sacar una buena nota. Buena nota depende de lo que uno tenga como expectativa. Sacar una nota aceptable para algunos, su estándar es 51, pero para la mayoría de los que estudian medicina es 70, porque esta es un estándar que nos da la biblioteca. Entonces, los indicadores se comparan con estándares. Permite estimar y demostrar el progreso de las cosas que estamos haciendo con relación a la meta que nosotros nos establecimos. Para realizar actividades normalmente nosotros necesitamos insumos para indicadores para ver cuántos insumos necesito para la producción, cuánto he producido y si estoy alcanzando mis objetivos. Esta es una definición que tiene un tinte de intervención en el desarrollo de población. En 1986, Bauer, cuando habla de indicadores sociales, se refiere a que son estadísticos, son estadísticas, una serie estadística, o cualquier forma que indique o nos facilita estudiar dónde estamos para orientar dónde queremos ir o hacia dónde nos estamos dirigiendo con respecto a nuestros objetivos y metas. Como ustedes verán, esta también es una definición que está vinculando población y desarrollo. ¿Por qué? Porque así permite evaluar programas específicos que están orientando el desarrollo de una región, de un país, para determinar el resultado, efecto, impacto de estos indicadores. Indicador puede ser una expresión cualitativa, cuantitativa, observable, que permite describir una característica, un comportamiento, un fenómeno de la realidad a través de la evolución de una variable o el establecimiento de una relación de variables, la que comparada con los periodos anteriores o productos similares con una meta, permite evaluar el desempeño y la evolución en el tiempo de las cosas que nos proponen. Esto es una definición de Quintero. Cada indicador brinda información relevante y única respecto a algo. Debe ser interpretada de una manera adecuada, dado que tiene un objetivo. Los indicadores nos permiten ver la situación, en el caso de salud, lo que está sucediendo, lo que ha pasado y las características del futuro o de la evolución de un hecho. Entonces sirven para mostrar algo, dato, información, para conocer lo que está hecho, una expresión numérica para describir las manifestaciones de los fenómenos en el futuro, en su evolución, y para ver la relación entre variables para construir estos indicadores. Es un concepto que refleja el comportamiento de una variable elaborado a partir de datos estadísticos. Su cálculo generalmente está estandarizado. Es una expresión. Los indicadores tienen siempre un objetivo, algo que medir, algo que mostrar. Son una expresión numérica o una representación estadística y generalmente su cálculo está estandarizado. Hay formas, vamos a ver cómo se construyen los indicadores. Los indicadores son medidas resumidas que capturan información relevante sobre la situación de salud. En gerencia, los indicadores son herramientas para clarificar y definir de manera precisa resultados, efectos e impactos. Aquí veremos inicialmente los indicadores demográficos. De los indicadores demográficos tenemos los indicadores que están relacionados con la demografía estática. Con la demografía estática se construyen todos los indicadores que están relacionados con las variables demográficas. Cuando veamos el primer tema, veamos las variables demográficas que están vinculadas con edad, sexo, educación. Entonces, en la demografía estática, nosotros podemos construir indicadores vinculados a todos estos elementos, ¿no?
Cuando nosotros hablamos de la demografía dinámica, tal como dije también en la primera presentación, estamos hablando de aquello que va a orientar el análisis de lo que es la transición demográfica en el sentido de la evolución de los indicadores de población que se dan fundamentalmente por lo que ingresa al sistema demográfico, nacimientos, por lo que sale mortalidad y por lo que ingresa a través de la inmigración y lo que regresa a partir de la emigración. Todos estos elementos cuentan con indicadores que son los indicadores demográficos. Los indicadores en salud, como les decía, son artificios matemáticos que informan sobre variables que pretenden medir o objetivar de forma cuantitativa y cualitativa los hechos biodemográficos para poder respaldar acciones de política, prevalar logros y metas. La OMS ha definido en uno de sus informes a los indicadores como variables que sirven para medir cambios. Los indicadores de salud son capaces de revelar o medir de manera sencilla una situación que no es obvia en sí misma. Un indicador es una medición que refleja una situación determinada. Todo indicador de salud es una estimación. Siempre tiene algún grado de imprecisión de una dimensión determinada sobre la salud de la población de manera específica. Son mediciones resumidas que captan información relevante sobre atributos y dimensiones del estado de salud y del desempeño del sistema de salud. Son instrumentos que permiten la evaluación directa o indirecta de las condiciones y la situación de salud. Otra definición, herramientas para clarificar y definir de forma precisa objetivos e impactos. A esto ya hemos visto. Para ver lo que necesitamos, ¿no? Bien, vamos a pasar a ver los indicadores de salud de una manera más específica y para eso toda la referencia bibliográfica está vinculada a un texto producido en 2017 que es una versión mejorada de indicadores de salud elaborada por la OPS. El documento Indicadores de Salud para las mediciones generadas en determinados lugares, observaciones en determinadas regiones, para generar información. En el inicio del documento normalmente habla de la situación de que el concepto de salud es un concepto de una situación ideal que es dentro de un enfoque holístico y que por lo tanto es multidimensional. Y por lo tanto los indicadores de salud, la Organización Mundial la clasifica como las mediciones que están consolidadas propias de la salud, que son medias, medianas, proporciones, todos estos indicadores que hemos aprendido en estadística, también medidas de tendencia central, medidas de dispersión, posición y forma, que resumen las observaciones de individuos en cada grupo observado. Por ejemplo, también nos informan sobre la situación de la mortalidad, de la morbilidad como tasa de prevalencia, de hipertensión en mujeres y en hombres de determinado grupo etario. En otras palabras, estas mediciones consolidadas de salud, como vamos a ver, miden la salud de la población. El otro conjunto de indicadores vinculados a la población en este espíritu multidimensional de la salud
son las mediciones ecológicas o ambientales. Se refieren a características físicas del lugar en el cual los grupos viven. Algunas de estas características están vinculadas con lo que es la contaminación ambiental, con la presencia de vectores, que son factores externos que influyen de manera importante en las condiciones de salud de las personas. Y las mediciones globales vinculadas a la salud, que son atributos del grupo, del lugar, sin análogos a nivel individual. Ver la densidad poblacional, el índice de desarrollo humano, Producto Interno Bruto, son aquellas que van a dar el contexto del lugar donde se desarrolla la salud. Podemos ver que estadísticamente los indicadores constituyen herramientas indispensables para el manejo de los datos, de la información relevante, para que nos pueda permitir evaluar diversos aspectos en un determinado momento. Para ello es preciso conocer su utilidad del indicador, sus limitaciones, comprender en profundidad su importancia para la generación de estadísticas. En estadística es un dato que refleja, que pretende reflejar el estado de situación de algo en particular en un determinado momento, en un determinado espacio. Habitualmente se tratan de datos, como vamos a ver más adelante, pueden ser absolutos, relativos, razones, proporciones, tasas y otro tipo de indicadores, como hemos visto, los de tendencia central, dispersión, posición, forma, los indicadores emergentes de la estadística inferencial también son parte de este conjunto de indicadores estadísticos. Lo que pretenden los indicadores estadísticos es sintetizar la información proporcionándonos situaciones que nos permiten analizar una situación y evaluar la misma. Generalmente los indicadores tienen una principal función que es la de señalar los datos, los procedimientos a seguir sobre determinados fenómenos y situaciones específicas. Normalmente cada ciencia desarrolla su propio tipo de indicador. No es lo mismo los indicadores económicos que los indicadores de salud o que los indicadores demográficos. En ese sentido, los indicadores pueden identificarse que para las ciencias exactas son más concretos, regulables y mensurables. En cambio, para las situaciones sociales, la situación es más discutida. No siempre puede reducirse la situación a reglas o números. Bien, con esta introducción sobre definiciones de indicadores, sobre lo que es una información básica, una información procesada, un dato, y lo que se puede hacer con los datos para que estos emerjan en indicadores, y teniendo en cuenta que estos son herramientas, instrumentos emergentes del manejo estadístico, matemático en las diferentes ciencias, que tienen diferentes propósitos, vamos a pasar al siguiente tema, que es cómo se construye un indicador. Para ver la construcción de un indicador, lo voy a hacer también desde el punto de vista sistémico, que cuáles son los procesos para construir un indicador, cuál es el resultado, qué tipo de indicador estamos produciendo y qué necesitamos para qué. En este recuadro, en esta gráfica con enfoque sistémico, podemos ver que necesitamos determinados elementos para construir indicadores. Lo primero, estar motivados. ¿Por qué queremos
el indicador. A nadie le gusta ser medido, a nadie le gusta ser comparado alegremente. En ese sentido, a nadie le gusta este tipo de... entonces, mejor si no hay indicadores. ¿Por qué necesitamos indicadores? Porque necesitamos conocer las cosas, porque necesitamos mejorar las cosas, porque queremos saber en qué lugar estamos. Entonces, es muy importante la motivación. Sin motivación, es muy difícil construir indicadores. He construido un texto sobre indicadores que me interesaban cuando trabajaba en ProSalud. Me interesaba ver la productividad, el desempeño. Me interesaba ver la calidad. Entonces hemos comenzado a motivarnos para diferenciarnos de los demás. Hemos sido pioneros en la construcción de cuadernos, de indicadores, de formas de realizar evaluaciones en salud antes que aparezca el Sistema Nacional de Información en Salud, que ha aparecido en la década de los 50, la década de los 70, 80. Nosotros ya trabajábamos con diferentes tipos de indicadores para ver la situación de salud y para poder ver cómo estábamos impactando con nuestras acciones. Entonces, se necesita motivación. Si uno no está motivado, no va a desarrollar indicadores. Bien, la otra situación importante es tener información disponible, confiable, tener de dónde sacar los datos para construir estos indicadores. Entonces, ustedes han visto en la anterior semana en el tema de sistemas de información demográfica, cómo se produce información demográfica, pero también han visto sistemas de información en salud, el Sistema Nacional de Información en Salud, cómo hace la captación, la sistematización, el procesamiento de la información. Y en este sentido, cuando hablamos del procesamiento de la información, ahí vienen las necesidades de indicadores para ver la situación, para ver la evolución y para hacer intervenciones y para evaluar las intervenciones y para seguir mejorando. Y entonces se necesita información. Es muy importante, sin información no se puede desarrollar indicadores. Generalmente, cuando uno comienza un proyecto, cuando uno comienza un desafío, generalmente uno tiene una línea de base, sabe de dónde está partiendo. Y entonces es muy importante una línea de base porque es con relación a esa línea de base que vamos a poder permitir ver en nuestros indicadores si hay progreso, si no lo hay, si hay estancamiento. Entonces, las líneas de base son muy importantes. Generalmente los proyectos, la primera actividad que financian es desarrollar una línea de base precisamente para que en la evaluación de medio término haya una situación de ver si las intervenciones del proyecto han permitido mejorar o no. En general, si uno quiere trabajar en algo, siempre hace un pequeño diagnóstico y ese diagnóstico es su línea de base y cuando va desarrollando acciones va comparando aquello. Pero no es solamente una línea de base, sino también hay que conocer los estándares de desempeño, los estándares adecuados. Nosotros sabemos que el estándar de atención de un médico es 4 consultas nuevas y 2 repetidas a la hora que permiten dar alta calidad. Ese es un estándar, es un promedio esperado. Sabemos que para ser un excelente alumno, el estándar es encima de 90%, para ser muy bueno, encima de 80%, para ser bueno, encima de 70%, para ser regular, como la mayoría, entre 50 y 70%. Entonces, ese es un estándar. Entonces, necesitamos saber los estándares también para poder ver cómo van nuestros indicadores. Estoy haciendo una analogía con ustedes que estudian cuál es su estándar para su propia calificación. Ustedes tienen su nota y entonces
muchas veces están insatisfechos a pesar de tener 80, porque su estándar es estar mucho más allá de lo regular. Bien, así como tenemos una línea de base, también tenemos estándares. Y ahí, si no tenemos conocimientos de matemática, álgebra, estadística básicos o elementales, aritmética por lo menos, va a ser un poco difícil que trabajemos indicadores. La mayor parte de los indicadores, felizmente, no tiene cuestiones tan complicadas. Y los matemáticos han hecho tablas de esperanza de vida y todo lo demás ya en el año 1800, pero eran aquellos que tenían una vocación matemática. Felizmente nosotros no necesitamos ese tipo de conocimiento de la matemática o la estadística para entender lo que es un indicador. Sin recursos humanos, sin alguien que sea el demógrafo, el investigador, el estadístico, es muy difícil que salgan los indicadores, sin recursos humanos, sin recurso físico, sin recurso financiero, es muy difícil. Bueno, todo esto necesitamos para poder construir indicadores. Y entonces, con todo esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a realizar una serie de pasos o procesos. La primera cosa es hacer la nominación del indicador. En este punto podemos vincular la misma a la tipología de los indicadores según su complejidad que está en el recuadro de los resultados para poder hacerlo más fácil y ejemplificar la misma. Y en ese sentido vamos a ver el proceso para hacer indicadores como números absolutos, como proporciones, razones, tasas, índices, de manera de dar ejemplo. Entendemos que no solamente son estos los tipos de indicadores, pero son los vinculados a demografía y salud. Hay otros los que están vinculados a economía, sociología. La nominación del indicador debe ser escueta, no un discurso en lo posible. Y todo va a depender de la rama en la que nos estamos encontrando. Y tiene que expresar el contenido del indicador. Tiene que responder al propósito del indicador. Bien, ¿y cuál es el propósito del indicador? Está dado en el objetivo y en la definición del mismo. En lo que se refiere a los números absolutos, por ejemplo, el objetivo es dimensionalizar el evento, describir la magnitud o el tamaño del problema. Es darnos información básica para hacer los indicadores. Nos están permitiendo nada más darnos la magnitud del evento. Normalmente se expresa en su definición como una cantidad numérica, un conteo, una medición absoluta del evento. El conteo es el número de veces que ocurren los eventos que se está estudiando. Generalmente, un indicador es real si uno dice el lugar y el tiempo. Por lo tanto, tiene que hablar de estos dos elementos en la definición. ¿Para qué sirve? Sirve, por ejemplo, si yo tengo 10 tuberculosos como un número absoluto en mi centro de salud, al año, solicitar para el siguiente año, de manera previsiva, 10 tratamientos. Si yo estoy trabajando en el área demográfica, sé que para esta cosecha van a venir migrantes en una cantidad determinada. Eso me va a servir para que yo pueda tener previsiones sobre los servicios que ellos necesiten y poder satisfacer su necesidad. Bien, nominación entonces son números, los objetivos de los números absolutos es eso, su definición también. De una proporción. El objetivo de una proporción es presentar el indicador con una frecuencia relativa. Generalmente se hace en porcentaje. Entonces, de alguna manera, la proporción, su objetivo es darnos una estimación
de probabilidad, y en este caso específicamente de probabilidad frecuentista. ¿Cómo podemos definir? Daremos un ejemplo de definición de una proporción. Cuando el numerador es un subconjunto del denominador, la proporción suele expresarse en porcentaje. El ejemplo es la frecuencia de la hipertensión en una población 10%. ¿Eso qué quiere decir? Que si se escoge una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad de que tenga hipertensión? El 10%. Bien, vamos a ver el objetivo y la definición de una razón. Las razones son artículos matemáticos que relacionan dos eventos. Se calcula dividiendo dos cantidades, cualquiera que ellas sean, ya sean de la misma naturaleza o no. En demografía y salud se especifica que los eventos normalmente sean diferentes cuando la razón. Bueno, aunque si son iguales, la razón es una tasa también. Depende del autor. Ejemplo de la definición de razón de masculinidad. Es la relación entre varones y mujeres. En el caso de nuestro país y casi en el mundo, en Pando, es el que tiene un indicador altísimo de razón de masculinidad. Allá se registra 133 hombres por cada 100 mujeres, un área de alta migración y todo lo demás. Estoy hablando de una razón. Veremos índice, y para ver los índices, me estoy pasando, veremos una tasa. ¿Cuál es el objetivo de la tasa? La tasa es lo que más hay en demografía y salud. Es dimensionalizar un evento en situación de su riesgo global o específico para realizar comparaciones. ¿Cómo podemos definir una tasa? Está compuesta por un numerador y un denominador y un amplificador. El numerador es el número absoluto de veces que ocurre el evento de nuestro interés en un determinado lugar y en un determinado periodo. Y el denominador es la población de referencia estudiada. Y el amplificador nos permite hacer una lectura adecuada al múltiplo de 10 para poder hacer comparaciones. Puede entonces amplificarse la tasa por 1000, por 10.000, por 100.000, por millón para facilitar la comprensión de la magnitud del indicador. Ejemplo, la tasa de mortalidad por enfermedades respiratorias de 6 muertes por 10.000 habitantes. Es mejor expresada que decir 0,0006 muertes por un habitante. Por lo tanto, nos permite las tasas ver el riesgo. Nosotros vamos a desarrollar estos indicadores en el transcurso del tema cuando veamos cada uno de ellos, ¿no? Tasas o los indicadores relacionados con morbilidad, con mortalidad, con migración, nos vamos a ir viendo. Aquí estamos haciendo una introducción rápida de cómo se construyen los mismos. Bien, los índices. En el texto les he dado 3 ejemplos de cómo sería su objetivo y cómo sería su definición. Uno, el de desarrollo humano, que ustedes ya saben. ¿Cuál es el objetivo del índice de desarrollo humano? Medir el nivel de desarrollo de un país, de una región. ¿Cómo se define? Es un indicador que es una unidad adimensional, 0 a 1. 1 es perfecto, 0 es el peor, y que combina 3 estadísticas. Uno que está vinculado con salud, que es la esperanza de vida al nacer. El otro está vinculado con educación, la educación promedio de los habitantes, dependiendo del tipo de país. Y el otro es el indicador económico, que es el ingreso per cápita, a paridad del poder adquisitivo, tal como vimos en la primera, en el primer tema, cuando hablamos de población y desarrollo. Voy a dar otro indicador, como es el indicador de Sundback, que su objetivo es ver la evolución de la población y definir qué tipo de población es. Cuando ustedes vean tipos de población, cuando vean pirámides de población, cuando estén viendo peso y, digo, edad y sexo,
con toda seguridad van a ver el índice Zumba, pero aquí les voy a dar una aproximación. Se define como tomando en base la población en 3 grupos, de 15 a 19, de 0 a 14 y más de 50. Se hace una gráfica y se compara la misma. Y si una es mayor que otra, se puede decir que la población es estacionaria o que está en crecimiento o que es regresiva, dependiendo solo de mirar esas 3 gráficas. Como ustedes están viendo, estoy combinando 3 estadísticos para ver el indicador. Un indicador más complejo es, por ejemplo, también la esperanza de vida al nacer. El objetivo es medir en el tiempo la vida de una cohorte de personas independiente de la calidad de vida de los mismos. Ese es su objetivo. Y su definición es que representa la duración media de la vida de los individuos de una corte hipotéticamente sometida a todas las condiciones que se esperan de ella, ¿no? Para ver cuántos años va a sobrevivir. Bien, con esto espero haber dado suficiente información sobre cómo se construyen los indicadores en el sentido inicial que es el objetivo y definición. Como ustedes verán, eso está vinculado a la motivación y a la información que uno tiene. Bien, pero no es suficiente hacer el objetivo y la definición del indicador. Nosotros tenemos que elaborar la fórmula que identifica nuestro indicador y saber cuál es la unidad de medida. Siempre no olviden, la unidad de medida tiene que referirse a un determinado lugar y a un determinado año. Cuando yo digo tasa de mortalidad infantil, tengo que decir en Bolivia 2020. Si no digo el apellido, no me va a entender absolutamente nadie. Ahora, los indicadores son cuestiones resumidas, pero cuando uno expresa, tiene que hablar de la unidad de medida necesariamente. Bien, vamos a presentar un cuadro para ver la tipología que hemos visto y acompañar de la fórmula y ver su nominación y qué tipo de indicadores, ¿no? Esto debe estar a continuación. Aquí tenemos número absoluto, nombre, población total. ¿Qué es lo que hace? Recuento de la población en fecha determinada, generalmente al 1 de enero, cuando uno habla de la población de nuestro país. Si ustedes entran a la Biblioteca de Naciones Unidas, cada minuto está diciendo cómo evoluciona la población en el mundo en este instante. Bien, entonces ya hemos visto la fórmula, no necesita fórmula, el número absoluto es el recuento. Una proporción es un dato relativo. Por ejemplo, tenemos estructura de la población protegida por el Sistema Nacional de Salud. La fórmula es A sobre B por 100, en el sentido de qué elementos lo componen. En el numerador están las personas que cumplen el criterio de protegida por el Sistema Nacional de Salud. Y en el denominador, el total de personas existentes en un determinado lugar y en un determinado tiempo. Y la unidad de medida es el porcentaje. Entonces, en nuestro país, el Sistema Nacional de Salud, teóricamente, está cumpliendo a más del 80% de la población, teniendo en cuenta que el 40% está en el sistema de seguridad de las cajas y el otro en el sistema de seguridad del Estado. Bien, como ustedes verán, ya ustedes están haciendo una evaluación de la situación actual. Ya estarán pensando cómo será en el futuro y cómo ha sido en el pasado. Bien, razones, como decíamos, establecen una fórmula de 2 elementos que componen
con una relación a una comparación. Ejemplo, razón de profesionales de enfermería por población. Aquí tenemos en el numerador A el personal de enfermería, B el denominador la población total. Y la unidad va a ser unidad de enfermeras por 1000 habitantes. Es exactamente igual que una tasa. Hay otras razones que nos identifican otras proporciones. En la tasa, por ejemplo, podemos ver tasa, voy a poner el nombre, de órganos donados. Esto es muy raro que la gente done órganos. La fórmula va a ser A, los donantes, B y la población. Entonces aquí voy a tener que ver por millón. La unidad va a ser el millón. ¿Cuántas personas en un millón de gentes están donando órganos? No son muchas. Un índice, como ya hemos visto, ahí ya tienen la fórmula del índice de desarrollo humano, índice de salud por el índice de educación, por el índice de ingreso, cada uno de ellos constituyendo un tercio de una unidad dimensional. Entonces, para hacer los indicadores, tal como hemos visto en el proceso, hay que elaborar la fórmula y su unidad de medida. Y obviamente, en la elaboración de las fichas de indicadores, generalmente se coloca su contexto y para qué sirve, la característica específica de esta, si es para mortalidad, para morbilidad, si es para ver una situación gerencial. Y como les decía, nunca olvidar la determinación de la ubicación y del tiempo, porque sin la ubicación, ¿cómo hago comparaciones con otros lugares? Sin el tiempo, ¿cómo puedo hacer comparaciones en función de tiempo y de lugares también? Y obviamente, teniendo todo esto y teniendo una buena ficha de construcción de indicador, lo que tengo que hacer es poner en la práctica y utilizar. Entonces, el resultado van a ser indicadores que están relacionados con números absolutos, proporciones, razones, tasas y series. ¿Y para qué nos van a servir los indicadores? Para tomar decisiones, para conocer la realidad, para incrementar nuestro conocimiento científico. Las fórmulas de los indicadores serán desarrollados en los temas correspondientes que vamos a llevar a continuación. Cuando veamos demografía, mortalidad, morbilidad, los vamos a ver. De los indicadores de salud. Hay indicadores, creo que con relación a las características específicas del contexto, ya les he explicado todo, con relación a la ubicación y el tiempo también. Tendríamos que ver en el siguiente tema la utilidad de los indicadores. Bueno, aquí los indicadores de salud podrían ser en su contexto por su tendencia, positivos, negativos y de intervalo. Pueden ser de, como les decía, de morbilidad, que ahí van a ver prevalencia, incidencia. Pueden ser de uso de servicios, de oferta y utilización. Eso es lo que va a dar el contexto a mi indicador. Los indicadores tienen su característica dependiendo de su clasificación y la rama en la cual se utilizan. En demografía estática, los indicadores tienen que ver con perfil demográfico, por ejemplo, y en demografía dinámica tienen que ver con lo que es el análisis de la transición demográfica y los temas que vamos a ver a futuro. La revolución de las masas, ¿no? Cuando los indicadores están relacionados a salud, obviamente en salud pública, los indicadores tienen que ver con la situación epidemiológica. En la actualidad estamos viviendo una epidemia y todos los días estamos escuchando recuentos, tantos identificados, tantos muertos. Y aquí es importante hacer indicadores para ver, de comparar. No es lo mismo la magnitud de uno relacionado a otro si no hay un denominador. Bueno, pues ustedes ya tienen una idea
para construir indicadores, ¿para qué sirven? Entonces, los indicadores también permiten hacer proyecciones, tal como han hecho las proyecciones hasta cuándo va a subir la curva del COVID-19, ¿no? Entonces, ya están viendo ustedes la utilidad. Bien. Como les dije, nombre y apellido. Si no tiene apellido, solo con el nombre, se queda como un Juan. No quiero decir Juan sin miedo, ¿no? Bien. Veremos la utilidad de los indicadores, que es el siguiente punto del temario. Los indicadores son elementales para evaluar y dar seguimiento y predecir tendencias de la situación, como en el caso del COVID-19. Lo estamos viendo por departamentos, por municipios. Solo adquiere sentido en función del contexto de lo que uno está analizando. Su valor es relativo a las cosas y las personas son las que le van a dar su significado. Nos permite conocer la realidad y en función de esa realidad tomar decisiones. Por eso es que hemos entrado en cuarentena, hemos visto que de darle un poco de flexibilidad a la cuarentena, porque los indicadores de la evolución nos han permitido tomar esta decisión. También para ver si lo estamos haciendo bien, si están mejorando las cosas, para ver si lo podemos hacer bien. En general sirven para formular políticas de desarrollo, políticas sanitarias, intervenciones para mejorar las prestaciones de salud, posibilitar evaluaciones de desempeño de todo el sistema, ver sus resultados, efectos, impactos, todos estos elementos que hemos visto en el primer tema cuando hablamos de población y desarrollo. ¿Algo más? Bueno, pasaremos a los atributos de los indicadores. Me he permitido para la monografía hacer una transcripción de la versión resumida de los atributos de los indicadores que propone la OMS, porque precisamente estamos viendo indicadores de salud. Entonces, voy a ir haciendo una rápida referencia a cada uno de ellos. Mensurabilidad y factibilidad se refiere a la disponibilidad de datos para medir el indicador. Si un indicador no puede ser medido debido a la disponibilidad de datos o si su cálculo es demasiado complejo, no es posible monitorear fácilmente los avances del logro de los objetivos. Sin embargo, en la elección de los indicadores se debe considerar su utilidad. Bien, en lo que se refiere a validez, la validez es la capacidad del indicador de medir lo que se pretende medir, valga la redundancia, la tautología. Está vinculado a la exactitud de las fuentes de los datos que se usan y los métodos de medición. Muchos dicen los datos del COVID no son válidos porque hay mucho que no se está informando, ¿no? Y entonces uno tiene, será más válido ver en un cementerio cuántos años de morir, o será más válido ver el registro que tiene el servicio de salud. Ahí está la validez, está en el criterio de las personas, ¿no? Por ejemplo, los tasas de mortalidad pueden sufrir sesgos, la gravedad puede influir, bueno, todas estas cosas tienen que ver con la validez. La oportunidad, como siempre digo, cuando compras paraguas, cuando está lloviendo, cuando compras parasol en la playa para ir a solear. Bien, entonces, ¿cuál es el momento de vender paraguas? El momento que está lloviendo. Es oportunidad. El indicador tiene que ser recopilado en el momento oportuno, cuando se necesita, no cuando ya no sirve, así había sido. Entonces, la oportunidad es muy importante. La reproductibilidad, las mediciones deben ser iguales, así sean hechas por diferentes personas, porque todas tienen que seguir el mismo método. El indicador, un indicador es considerado reproducible si no hay sesgo. Hay que evitar el sesgo de los observadores, el sesgo de los instrumentos. Cuando utilizamos un termómetro que no mide la temperatura, estamos produciendo sesgos
sesgo. La reproducción no es posible porque con un buen termómetro sí voy a verificar qué es lo que pasa. Sostenibilidad se refiere a las condiciones necesarias para proporcionar de manera continua la capacidad técnica para que el indicador sea útil, la gestión sea sencilla. Es importante fortalecer las capacidades técnicas de toda la gente para hacer sostenibles los sistemas de indicadores. Bien, en lo que se refiere a relevancia e importancia, bueno, esto está en función del objetivo. Deben suministrar información adecuada, útil para tomar decisiones en políticas, en programas, para estimar biológicos, para la prevención. Para todos estos elementos es que el objetivo nos da la relevancia y la importancia. La comprensibilidad. No podemos hacer indicadores que no sea accesible a la comprensión de la gente. Debe ser comprendido por los responsables de emprender las acciones en particular, para aquellos que tienen que tomar las decisiones. La elección entre dos indicadores semejantes que reflejan una misma condición de salud debe guiarse por aquello que en esencia es fácil de comprender. Por lo tanto, es mejor que se comprenda el indicador. Cuanto mejor se comprenda, es también mayor la probabilidad de que oriente la toma de decisiones. La relevancia importante es la comprensibilidad. Bien. ¿Para qué sirven los indicadores? Para tomar decisiones. Desde el punto de vista de metodología de investigación, cuando nosotros hacemos operacionalización de variables y queremos ver los indicadores que estamos produciendo, normalmente siempre pedimos que nuestros datos sean confiables, válidos, sensibles, específicos y explícitos. Confiables en el sentido de que si otro realiza la misma medición va a dar el mismo resultado. Validez, que mida aquello que tiene que medir y no otra cosa. Sensible, capaz de captar cambios específicos, reflejar solo los cambios ocurridos en determinadas. Deben ser explícitos, no deben ser complicados. Por lo tanto, al ser explícito es relevante, oportuno, claro y sólido en términos de la información. Bien, vamos a ver el tema, el subtema penúltimo, ya estamos a 43 minutos, los tipos de indicadores. La clasificación, según su medición matemática o complejidad, con lo cual hicimos la construcción de los indicadores, clasificamos en número absoluto que describe magnitud del evento, proporción que estima probabilidades, razones que vincula cantidades, tasas que nos permite hacer proporciones y poder relacionarlas o multiplicadores para poder comparar, y los índices que se miden normalmente efectos e impactos que son construidos a partir de estadísticos. Una de las cosas que es importante en salud y se ha incorporado en los trabajos de investigación es odds ratio o odds. Por su importancia en salud y en la lectura de trabajos de investigación, vamos a ver. Su traducción sería momio o probabilidad de momios o probabilidad, ¿no? Entonces, el indicador se llama razón de momios o odds. La fórmula es una probabilidad sobre 1 menos la probabilidad. La probabilidad es el numerador del evento de interés y menos 1 es el denominador, es la proporción del no evento. En definición, podríamos decir que la razón nos permite ver la relación entre el evento y el no evento, que son complementarias. Bueno, para entender mejor, veremos el ejemplo que está ahí. Odds radio de camas hospitalarias públicas versus camas hospitalarias privadas.
Vamos a especificar el lugar y el tiempo. Aquí la población son 200.000 habitantes y ahí podemos ver que la razón hospitalaria de camas, que son 300 para 20.000 habitantes, hay 1,5 camas por cada 100 habitantes, es una tasa, y la proporción de camas hospitalarias públicas es 83,3%. Estos son indicadores que conocemos como razones. ¿Qué es el odds? El odds nos va a permitir ver lo que decíamos inicialmente, ¿no? La probabilidad versus la no probabilidad. La probabilidad es, como aquí, la probabilidad de camas o públicas 250 sobre 300, igual 0,83. 3. Y la probabilidad de no evento, que son las camas privadas, es 50 sobre 300, 0,6. Si nosotros hacemos esa relación, 0,833 sobre 1 menos 833, que es igual a 0,16, nos va a dar que hay 5 camas públicas por cada cama privada. He dejado la tentación de hablar de esto porque lo van a encontrar de manera muy frecuente. Para ir cerrando esto, vamos a hablar de los tipos de indicadores. Como hemos visto, los indicadores en salud son aquellos que pueden ser positivos cuando incrementa, mejora la salud, y aquellos negativos cuando incrementa, empeora la salud. Pueden ser cuantitativos, cualitativos, ordinales, por los indicadores gerenciales de insumos, procesos, resultados, efectos e impactos. Estos van a ver específicamente en administración sanitaria. En demografía hemos visto los indicadores que ven el tamaño, la estructura, la composición de la población, de la demografía estática y de la demografía dinámica, la clasificación de fecundidad, mortalidad y migración. Si nosotros resumimos lo que serían indicadores socioeconómicos en términos generales de la literatura, generalmente también viendo indicadores relacionados a nivel educativo como alfabetismo, cobertura de educación primaria, secundaria, técnica, profesional, por formación, años promedio de educación. Cuando vemos el nivel de ingreso, vemos el Producto Interno Bruto, la tasa de crecimiento del producto y el índice de Gini, el índice de desarrollo humano y otros. Para concluir, todo lo que les estoy pasando está vinculado con los indicadores que nos proporciona la OPS. Vamos a hacer una rápida mirada de ellos para que vaya en la presentación. Son los indicadores que recomendados por la OPS. Son 5 tipos de indicadores. Indicadores demográficos, que son 11, si no me equivoco. 12. Los indicadores socioeconómicos, que son de una decena. Son mucho más de mortalidad, las de morbilidad, factores de riesgo, y el otro conjunto de indicadores que recomiendan que se tengan los servicios de salud, los observatorios y las salas situacionales y los documentos de situación de salud de ASIS son recursos, servicios y cobertura. Bien, rápidamente. Indicadores demográficos: población urbana, proporción menor de 15 años, mayor de 60 años, razón de dependencia, crecimiento, fecundidad, nacimientos, natalidad de funciones, tasa cruda de mortalidad por 1.000 habitantes y esperanza de vida al nacer. Indicadores socioeconómicos: disponibilidad de calorías, alfabetización, razón cruda de escolaridad, ingreso nacional bruto per cápita, ingreso bruto interno, crecimiento del Producto Interno, razón de ingreso del 20% superior versus el 20% inferior, proporción de la población bajo línea de pobreza, proporción de la población viviendo en situación de pobreza, son 2, proporción desempleada,
y índice de precios al consumidor, que refleja de alguna manera inflación. Voy a pasar también los de morbilidad y mortalidad para que esto vaya grabado y tengan ustedes disponible. Tenemos tasa de mortalidad infantil, de funciones infantiles, menores de 5 años, materna, de funciones de sarampión, tétanos neonatal, número de funciones registradas por tétanos. En el texto resumen no aparecen los números C8 y C9. El C10 es de funciones registradas en menores de 5 años por enfermedades diarreicas, el 11 por enfermedades respiratorias, el 12 mortalidad general ajustada de edad, 13 mortalidad general, 14 mortalidad por enfermedades transmisibles, 15 enfermedades transmisibles puras, las otras serán ajustadas por edad, la 16 mortalidad por tuberculosis, 17 defunciones por SIDA, 18 mortalidad de enfermedades del sistema respiratorio o circulatorio, perdón, ajustada a edad. Ahí vemos 19 enfermedades del sistema circulatorio, 20 isquemia del corazón, 21 cerebrovasculares, 22 neoplasia por edad, 23 neoplasia total, 24 neoplasias malignas por edad, 25 solo neoplasias, 26 malignas de pulmón y teatquia, 27 de útero, 28 neoplasias de mama, 29 de órgano digestivo y peritoneo, 30 causas externas por edad, 30 mortalidad causas externas, 32 accidentes, 33 accidentes, tasa estimada de mortalidad por suicidios, tasa estimada de homicidios 34 y 35, 36 cirrosis, 37 diabetes, 38 accidentes de transporte terrestre, 39 defunciones maternas reportadas, 40 defunciones por difteria, 41 tosferina, 42 tétanos, 43 accidentes de vehículo motor. Esto está todavía en la versión 16 porque son enfermedades que no se han eliminado. En lo que se refiere a morbilidad y factores de riesgo, todos van con D, también se los he colocado en la monografía haciendo un resumen. Ustedes van a recibir también el documento de referencia para tenerlo para consulta, para cualquier circunstancia en su biblioteca, que es la parte condensada de estos indicadores. Y los vamos a decir rápidamente. Morbilidad y factores de riesgo: bajo peso al nacer, déficit nutricional menor de 5 años, prevalencia de lactancia materna exclusiva a los 120 días, índice CPOD a los 12 años de edad, careados, perdidos, obturados, número de casos confirmados de polio, sarampión, difteria, tosferina, tétanos, el 11 exactamente en el texto se lo comieron, cólera, el 12, rabia humana, 13 fiebre amarilla, peste, dengue, malaria, parasitaria, índice parasitario anual, índice de tuberculosis, con baciloscopía positiva 20, 21 SIDA, 22 lepra, 23 neoplasias malignas de pulmón como enfermedad, incidencia de neoplasias malignas de estómago 24, 25 neoplasias malignas de mama, 26 de cuello uterino, 29 sobrepeso de la población adulta, 30 prevalencia y uso de tabaco, 31 riesgo de malaria, 32 razón hombre-mujer de los casos de SIDA. En relación al rubro recursos de servicio y cobertura, también vamos a hacer una rápida lectura para que ustedes lo tengan en la presentación de las diapositivas. La proporción de población con acceso a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua. 2, la proporción de acceso a servicios de saneamiento básico. Aquí están todas las que están vinculadas a aquello. 6,
Ya comienza con todo aquello que es población inmunizada contra polio, 7 sarampión, 8 coqueluche, pertusis, difteria, tétanos, 9 tuberculosis menos de un año, 10 uso de anticonceptivos, 11 fecundidad, tasa específica de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años, 12 proporción de población gestante atendida por personal capacitado en el embarazo, proporción de partos atendidos por personal capacitado, razón de médicos, razón de enfermeras, razón de odontólogos, número de establecimientos de atención ambulatoria, camas hospitalarias, razón de atenciones ambulatorias, de egresos hospitalarios, gasto nacional de salud como parte, como proporción del Producto Bruto Interno, servicios públicos y privados, subregistro de mortalidad, proporción de defunciones certificadas. Bien, ahí concluye. Les estoy dando un ejemplo de ficha de cómo se construye un indicador. Vamos a, ustedes ven ahí los detalles, definición, propuesta, interpretación, uso, método, tipo, unidad, frecuencia, en qué lugar, referencias, desglose, de dónde vienen los datos, cuáles son sus limitaciones, quién es el responsable, estos son los datos técnicos. Para finalizar, y esto me van a volver a escuchar si ustedes pasan conmigo gerencia, los indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad. Eh, eficacia, tú eres eficaz cuando alcanzas tu objetivo. Un medicamento es eficaz cuando te cura. Eficiencia, cuando esto tiene que ver con economía. Cuando te resulta más económico, eres más eficiente. Y efectivo, cuando las otras dos cosas están combinadas. Y con esto, muchachos, para mí ha sido un gusto. La próxima presentación está vinculada a presentaciones preparadas por el doctor Chacón con relación a indicadores de nuestro país. Con esto, hasta la próxima. Gracias.